Bueno, mi nombre es David Jiménez, entonces yo les voy a hablar acerca de la manipulación genética. Bueno, la manipulación genética tiene cierta diversidad y se utiliza tanto en los alimentos como en animales y seres humanos. Bueno, para esta introducción me voy a basar en la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. Bueno, en esta nos dan claras y concisas opiniones acerca de lo que sería éticamente bueno y a la hora de practicar esta manipulación genética. De esta declaración vamos a sacar varias situaciones las cuales nos van a permitir comprender un poco mejor cuáles de las acciones que se practican en este tipo de situaciones o acciones de manipulación genética son hasta cierto punto éticamente buenas o éticamente permitidas a partir de lo que nos plantea esta declaración. Bueno, esta declaración nos trata de poner a su vez en contexto y trata de poner en contexto al ser humano que desde la ética tiene que generar ciertos límites y a su vez tiene que generar como cierta ley. Bueno, la primera decisión que va a tomar de la declaración va a ser ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades de los grupos humanos. Desde esta cita, la declaración nos deja muy claro que la ética y la moral de las personas no se puede pasar por alto, ni mucho menos. Desde aquí interpretamos un claro mensaje, el cual nos da referencia de que no siempre el fin justifica los medios. Y a lo que quiero llegar con esto es que si en medio del proceso por conseguir ese logro se tiene que afectar la dignidad humana, eso no se puede hacer. Ahora bien, desde lo tecnológico y lo científico, la declaración nos plantea a la hora de realizar este tipo de acciones como la manipulación genética, nos plantea que debemos de tener cuidado porque puede haber cierto nivel de discriminación hacia la gente por el factor monetario, por el factor económico, ya que no todos pueden llegar a hacer uso de esta. Ahora bien, en la declaración se da a entender que hay situaciones en las cuales a partir de la genética se genera un dilema moral muy grande a la hora de la medicina. Este dilema moral se basa en predicción de enfermedades, las cuales nos pueden llevar a ámbitos muy buenos de predicción de enfermedades para soluciones rápidas, pero también nos pueden llevar a situaciones malas situaciones malas como relacionadas con la predicción de enfermedades de los fetos, que desde el punto de vista del aborto puede significar una tasa de incrementación en el aborto. Ahora bien, para terminar, como conclusión, me apoyo en las declaraciones que dieron en el video de Rojo y Negro que anteriormente vimos, en el cual el mensaje principal y el mensaje más claro que daban a tratar de la bioética era que la bioética nos daba acciones que moralmente podrían ser permitidas y otras cuantas que moralmente y éticamente eran totalmente rechazadas debido a la intención pues de cambiar ese ciclo de la vida natural, y es al punto de que no podemos jugar a ser Dios ni desde la ciencia ni desde la ética. Entonces eso es todo. Muchas gracias. El valor de la ciencia para beneficiar a otros ha sido reconocido desde la antigüedad, dado que se ha asumido que el conocimiento y la verdad son inherentemente buenos y son una fuente de bien. Históricamente, la capacidad de beneficiar a la humanidad ha sido considerada como una marca importante del conocimiento y como una medida de su valor. La bioética es la fundamentación y la metodología racional de las decisiones éticas cuando entran en conflicto diversos valores humanos. Los rápidos y espectaculares avances de la ciencia y la tecnología en los últimos años han cambiado la visión de la medicina. Los conocimientos actuales de la biología molecular y la genética ahora explican la causa y patogenia de muchas enfermedades, consideradas hasta hace poco tiempo como idiopáticas, lo que ha implicado las posibilidades de acción en campos del diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, la velocidad con la que han ocurrido estos avances ha sobrepasado la capacidad de comprensión del hombre, quien no es capaz de ver la repercusión de su aplicación en seres vivos, la sociedad y el medio ambiente, tanto a corto como a mediano y largo plazo.
Los avances en ciencia y tecnología han sobrepasado su regulación legal y ética, por lo que es necesario reflexionar acerca del verdadero beneficio, riesgos y posibles efectos perjudiciales de su aplicación al ser humano. Como lo mencionaban en el video de Rojo y Negro, cuando se pasa del límite de hacer investigaciones científicas por un bien humano, por una necesidad, a pasarlas a jugar a ser a Dios. A finales del siglo XX se logró conocer el mapa estructural de la célula, los mecanismos del metabolismo y regulación genética como resultado de la investigación en modelos celulares in vitro, modelos animales in vitro y la investigación clínica en pacientes. También se han hecho estudios sobre la bondad de los trabajos experimentales y su efecto en el hombre, lo que le da la importancia a la bioética para promover el análisis moral de estas acciones científicas y tecnológicas. Indudablemente son muchos los beneficios que otorga el conocimiento del mapa genético para el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades hereditarias. Tal vez en el futuro también sea de utilidad para su tratamiento a través de la ingeniería genética. Pero también muchos pueden ser los efectos perjudiciales para el enfermo, su familia y la sociedad, por lo que en 1994 se fundó el Comité Internacional de Bioética, CIB, de la UNESCO, un grupo plural multinacional y una multidisciplina creada para contribuir a la regulación y solución de problemas y dilemas legales y bioéticos. Cuestiones éticas de la manipulación genética de animales. La manipulación genética de animales y microorganismos hasta ahora consistía en añadir genes humanos para obtener productos proteicos en cantidades elevadas a un bajo costo. En las plantas se han usado estas técnicas con los mismos fines y además se han conseguido cultivos más rentables porque crecen más y se hacen resistentes a las plagas y tienen una durabilidad mucho más prolongada. Pues esto aparte de muchas otras ventajas dentro de la manipulación. Dentro de la manipulación genética animal se encuentra una rama que se llama el bioarte, también conocido como arte transgénico o bioart. Es un tipo de arte que se usa como medio de expresión a la biotecnología y al material orgánico como recurso artístico. Su práctica hace que se cuestionen la ética y aspectos sociales de la biotecnología. Realiza diversas técnicas como cultivos en la piel, utilizar el cuerpo del artista, transfusiones de sangre animal, entre otras cosas. Bueno, uno de los ejemplos que más cabe resaltar en la manipulación genética animal es el del conejo Alba, el cual fue un proyecto entre el artista Cac y científicos franceses que consistió en manipular e implantar un gen de medusa Victoria al conejo cuando apenas era un embrión. Por lo tanto, en la luz normal es blanca, pero en la luz azul se torna de color verde, lo que en mi opinión es uno de los actos más egoístas y malvados, porque aquí es donde entra uno de los dilemas más fuertes entre la ética y este tipo de corrientes, y es si verdaderamente es algo que puede mejorar la calidad de vida o simplemente es un capricho que lo que está haciendo es dañar la calidad de vida de los demás seres vivos. Bueno, manipulación genética en humanos. El uso científico o las técnicas aplicadas a los embriones suponen tanto dilemas éticos como legales en relación a la dignidad y el derecho. Existen 4 niveles potenciales de la aplicación de la manipulación genética al humano. La primera es la terapia génica de células somáticas. Por ello se podría lograr la corrección de un defecto genético en una célula somática o corporal de un paciente. La segunda es la terapia génica en línea germinal, que requeriría la inserción de un gen en las células reproductivas de un paciente de forma tal que se corrija la anomalía de su descendencia. La tercera es la manipulación genética de mejora o perfectiva. Significa la inserción de un gen no para curar una enfermedad, sino para mejorar un determinado carácter. Por ejemplo, la adición de una hormona de crecimiento para conseguir los niños sean más altos. La cuarta es la manipulación genética eugénica.
se define como el intento de alterar o mejorar rasgos humanos complejos, tales como las codificaciones por un gran número de genes, por ejemplo la personalidad, la inteligencia, el carácter y este tipo de características. La clonación ya es un tratamiento usado en algunos centros de salud para tratar enfermedades terminales como el cáncer o el VIH. Para empezar, hablaremos del desarrollo embrionario. Desde el momento en que el óvulo es fecundado comienza el proceso de división celular. Ese pequeño grupo de células ya tiene la capacidad de dar lugar a un organismo. Por ende, tienen mayor potencialidad y son denominadas células madre totipotenciales. Después, las células se siguen dividiendo hasta formar una blástula compuesta por células externas e internas que son las encargadas de dar lugar al embrión. Estas células pueden generar cualquier tipo celular, sin embargo, si se aíslan no va a dar lugar a un nuevo embrión. Por lo tanto, no serían totipotenciales, sino pluripotenciales. De forma continua, las células se siguen dividiendo hasta la etapa de gástrula, donde se forman distintas capas y en cada una de ellas hay células madre que pueden generar varios tipos celulares, pero no todos. Estas son las denominadas células madre multipotenciales y a partir de allí ya se continuaría el desarrollo embrionario con el organismo y sus células ya diferenciadas. Ya seguimos con las células madre adultas, que son las que permiten que nuestros órganos se continúen renovando y estas generalmente reponen nuestros tejidos. Solo pueden dar lugar a un tipo celular, así que serían células madre unipotenciales. Los tipos de células madre más convenientes para los tratamientos terapéuticos serían las totipotenciales y los pluripotenciales. Sin embargo, son originarias de un embrión humano. Por ende, se crean diversos conflictos que violan los códigos de la bioética, ya que se estaría usando al ser humano como un medio y no como un fin, por la razón de que se está creando un humano artificialmente para ser utilizado en un tratamiento médico. Además, si se necesita desarrollar una terapia para una persona en concreto, se debe crear un embrión que sea un clon de esa persona. Sin embargo, para solucionar esto se utilizan las células iPS, es decir, células madre pluripotenciales inducidas. Este tratamiento consiste en la reprogramación celular de células adultas, donde al someterlas a ciertos estímulos se puede generar cualquier tipo celular requerido. Además, como se tratan de células del propio paciente, ya no hay problemas de rechazo. Las vacunas del COVID-19 proporcionan ARN mensajero o un código genético que contiene la información necesaria para producir la proteína S o spike, la cual se encuentra en la superficie del virus. La proteína no es infecciosa por sí misma, más bien es una herramienta que el virus utiliza para entrar en las células y que el sistema inmunitario puede utilizar para identificar el virus. Cuando el ARN mensajero entra en el cuerpo y codifica la proteína S del virus, permite que si el virus entra en el cuerpo, el sistema inmunitario reconozca la proteína y reaccione ante el virus antes de que la persona enferme. Para acelerar el desarrollo de la vacuna se empleó el método de ensayos clínicos de provocación. Este consiste en experimentos que estudian las infecciones inducidas en humanos y se busca la efectividad de una vacuna bajo las condiciones de un experimento donde se induce un virus de manera artificial para que el experimento pueda ser controlado. En primer lugar, la investigación de la vacunación debió haber sido en un tiempo prolongado para su desarrollo y autorización. Es necesario evaluar su seguridad y estar enterados de sus riesgos para evitar causar más daño. De esta forma sí se pueden cumplir los dos principios éticos de la bioética, el de la no maleficencia, es decir, no hacer el mal, y el de la beneficencia, que corresponde a hacer el bien. Por otro lado, también es importante reconocer la autonomía del paciente, así que es obligatorio respetar la decisión del sujeto a la hora de elegir si desea vacunarse o no. Y por último, obtener el acceso a la vacuna que fue desarrollada por empresas es un procedimiento caro de adquirir, en especial para las naciones en vía de desarrollo. Por ende, existirán sistemas de salud que no puedan acceder a la vacuna, así que es importante e indispensable contar con el cuarto principio de la bioética, el de la justicia, que demanda que cualquier tratamiento debe ser equitativo para todo aquel que lo necesite y pueda acceder a él sin restricciones ni discriminación.